Gracias por este momento, Señor. Queremos más de ti. Llénanos con tu espíritu. Llénanos con tu presencia. A ti sea la gloria, Señor. Tu palabra llene nuestra vida y abunde nuestro corazón, Señor. Y que tu presencia nos consuma, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén, Señor. Conocer más del Espíritu Santo debe ser siempre algo emocionante en nuestra vida. No emocional, emocionante. Es decir, debe ser un anhelo para nosotros saber más de Él. Vamos todavía a seguir hablando de este tema. Y déjame hablarte alguna experiencia que yo tuve, cómo he llegado a conocerle, pero también debo decirte que hay cosas que tuve que hacer a un lado, ideas que yo mismo acuñé con respecto al Espíritu y que tuve que dejar a un lado para permitir que Él hiciera su obra, su perfecta obra en mi vida. Porque hay una obra profunda y grande que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí. Y esa es la obra que necesitamos buscar. Esa es la verdad que necesitamos entender. Que no solo es una experiencia en la cual yo vivo y mi emoción puede llegar a exacerbarse un poco, sino es una experiencia renovadora y transformadora desde mi interior hasta mi exterior. Y que el vivir esa experiencia me impulse hacia Dios de tal manera que yo viva en entera y total consagración hacia Él y que yo pueda ser un ejemplo y una inspiración para otros, que mi vida misma, sin hablar, sea una proclamación del Evangelio de Jesucristo. Quiero decirte que yo crecí en medio de un avivamiento en esta iglesia, en un mover del Espíritu Santo de una manera impresionante, como no lo he vuelto a ver en muchos años, y no porque anhele volverlo a ver, sino porque Dios siempre hace las cosas diferentes. Y crecí viendo cosas sobrenaturales de Dios y sobrenaturales del diablo, porque el diablo también hacía su obra. Sin embargo, siempre fue más grande lo que Dios hizo y lo que Dios mostró. Y la gloria es para Él, obviamente. Pero con el tiempo perdí el rumbo. No solo perdí el rumbo porque también estuve un tiempo fuera, lejos de Jesucristo, haciendo lo que no convenía, pero también en algún momento me volví muy intelectual para las cosas de la Biblia, muy racionalista, y perdí de vista lo que realmente era la vida en el Espíritu, al punto de que me volví frío, de que me volví hasta cierto punto obsoleto detrás de un púlpito. ¿Por qué? Porque no sentía arder el fuego en mi corazón. Es decir, no tenía ni siquiera la convicción de que fuera el Espíritu Santo quien me estuviera guiando a decir lo que decía siendo pastor. Pero un día alguien estuvo orando por mí y estuvo pidiéndole al Señor que me llenara con su Espíritu y que me cambiara. Y agradezco mucho a Dios por esas personas que un día oraron por mí en una congregación en Ciudad Victoria y estuvieron clamando y pidiendo al Señor que me tomara y me llenara con su Espíritu Santo. Y agradezco a Dios porque fruto de eso fue que yo empecé a buscar del Señor. Primero tuve que reconocer que mi vida necesitaba algo más, que yo estaba vacío. Y después de entender eso, me dediqué a orar y a leer la Biblia, me dediqué a pasar tiempo con Dios, y poco a poco Dios empezó a transformar mi corazón, y poco a poco Dios empezó a tocar mi vida de tal manera que empecé a conocer realmente quién era el Espíritu Santo, lo que Él podía hacer y lo que no podía hacer. Esto me llevó, hermanos, hermanas, a que tuve que deshacerme de algunas ideas que yo tenía con respecto a Él, a despojarme de ellas y a permitir que fuera la Biblia quien me testificara y me hablara acerca de la obra poderosa del Espíritu Santo en mi vida. Y desde ese tiempo hasta hoy, hermano, he procurado permanecer en ello.
y vivir algo que me renueve, no producido por mí, sino producido por Él, en el que yo entienda que no tengo que hablar de lo que pasó hace 10 años, sino de lo que ha pasado en años recientes en mi vida, en mi comunión con Dios. No para impresionar a nadie, sino porque creo que cada cristiano debería estar viviendo una renovación continua respecto a su experiencia con Dios y con el Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarte esta tarde. Porque si nosotros como iglesia no renovamos nuestra comunión con Dios, si nosotros, hermanos, no nos renovamos respecto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta época y en este tiempo, viviremos siempre del pasado, o peor aún, viviremos de las experiencias de otros, cuando Dios quiere darnos a nosotros un fuego nuevo y nuestra propia experiencia 2016, 2017, que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Creo que el Señor quiere atraparnos de tal forma que nuestras vidas ardan con el fuego del Espíritu Santo y que nuestra familia sea la primera impactada por lo que nosotros estamos viviendo. Papás, los hijos van a vivir la espiritualidad que tú vivas. Si tus hijos no están aquí, es simplemente porque es lo que ven en ti. No te sientas ofendido. El día en que tu corazón arda por el Espíritu, ellos no van a tener otra cosa que hacer sino buscar el rostro de Dios. Necesitamos ser antorchas encendidas como Juan el Bautista, que alumbren a otros y que les digan: es por aquí, este es el camino, este es el sendero. Sabes que hay una promesa en la que Dios dice en el profeta Isaías, dice: el Espíritu que está en ti se lo puedo dar a tus hijos. Y eso es una bendición. ¿No te gustaría eso? Ver a tus hijos ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Ya déjame ponértelo así. ¿No te gustaría ver a tus hijos cayendo de rodillas aquí, hablando en lenguas y pidiendo que el Señor les diera más y más y más y más? Necesitamos volver a doblar nuestra rodilla por los hijos y decirle: Señor, lléname a mí para que ellos sean impactados por mí, por la vida que yo llevo. No estoy juzgando tu paternidad. Todo lo que quiero es que busques del Espíritu y veas lo que Dios puede hacer por medio de ti para tus hijos. Puede suceder algo grande. De hecho, ahorita mientras estaba allí, el Señor puso esto en mi corazón. Si un domingo todos los papás pudieran ministrar a sus hijos, que no los ministrara el pastor, tú, que les dijera: le vamos a decir a tus hijos, vienes tal domingo porque yo voy a orar por ti. ¿Cómo se pondría el culto? ¿Qué pasaría? Vas a convencer a tus hijos y les vas a decir: te quiero allí porque voy a orar por ti. Soy tu papá, soy tu mamá, o somos tus padres y los dos vamos a orar por ti. Y les vas a imponer las manos y vas a pedir que el Espíritu Santo los llene y que sus vidas sean impregnadas de la presencia de Dios. ¿No nos podríamos hacer un culto así, hermano? ¿No estaría bueno? Lo vamos a hacer, así que prepárese. Yo le aviso cuándo lo vamos a hacer. ¿Ok? Y le va a decir a su hijo: no hay excusa para que no vayas hoy. Te quiero ver ahí, que voy a orar por ti. Y creo que Dios nos va a bendecir de una manera especial. El precioso Espíritu Santo que nos fue dado y todo lo que la Biblia nos dice sobre Él. Escucha esto. Se va a asustar. Tengo 14 cosas que decirte sobre la obra del Espíritu Santo. No voy a extenderme, pero voy a ser claro. Voy a decirte primero la mitad y luego te voy a decir la otra mitad. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas queda muy bien establecida en la palabra. Y yo quiero que vayas entendiendo estas cosas para que anheles de su Espíritu en tu corazón. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo, hace en ti y en mí, es algo que se llama regeneración. Esto viene en Juan capítulo 3, versículo 5, donde Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir que el que te hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Regenerar es volver a nacer. Es decir, que el que te llevó a los pies de Cristo y el que lleva a los pies de Cristo es el Espíritu Santo. Así que tú y yo, si ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya pasamos por eso. Por esa experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas en algún momento de nuestra historia. Otra obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Porque así lo crees? ¿Porque así lo concibes? Porque, como dicen allá afuera, después de todo, todos somos hijos de Dios. Tienes que entender algo más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si yo soy hijo de Dios, yo recibo un testimonio interno de que así es. ¿Sí? Esa relación filial de hijo-padre me lo testifica el Espíritu Santo en mi ser interior. Y eres tan hijo de Dios que tú tienes una certeza interna de que si te murieras hoy en la noche, estarías con tu Padre Celestial, ¿no es cierto? Y si alguien no tiene esa certeza es porque no es hijo. Pero cuando seas hijo, tendrás la certeza de que vas a estar con el Señor para siempre. ¿Cómo es ese testimonio? Mira, te lo voy a explicar muy sencillamente. Yo sé que soy hijo de Dios. Sí fui claro, ¿verdad? Yo sé que soy hijo de Dios porque tengo un testimonio interno de ello. ¿Ok? Es la manera más sencilla de explicar. ¿Qué otra cosa es la obra del Espíritu Santo en mi ser interior? Él hace morada en mi interior, es decir, Él hace morada en mí como creyente. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aunque dice otras cosas sobre el Espíritu Santo, lo mencionaré el otro elemento más adelante, pero ahorita lo que quiero hacerte saber es que Él viene a ser morada en ti. Por eso tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y al hacer morada en ti quiere decir que siempre está contigo. En el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo no era permanente en la gente. ¿Ok? Venía y se podía ir. Y por eso David oraba y decía en el Salmo 51: y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Entonces, eso es algo de la obra del Espíritu Santo en ti y que tienes que tener presente. Número 4, en 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién te santifica? El Espíritu Santo. La obra interna profunda que también el Espíritu hace en tu vida es que te purifica. Él empieza a limpiar cosas en tu interior que tú no puedes limpiar. A ti te corresponde renunciar, apartarte, alejarte, decir: yo ya no quiero más de esto. Y el Espíritu Santo obra en tu ser interior y rompe adentro lo que tenga que romper. De tal manera que tú no tienes que ser hecho preso de nada en tu ser interior, porque el Espíritu Santo está allí y Él obra en tu vida. Así que Él te purifica. Él te muestra lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y entonces su obra de purificación viene en su nombre, Espíritu Santo, el Espíritu que nos santifica. Número 5, Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu te guía. Y Juan 16:13 dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. En tu ser interior mora el Espíritu Santo. Si tú necesitas saber qué hacer, qué decidir, por qué optar, el Espíritu Santo está ahí para dirigirte. Por eso es necesario una comunión con Dios.
Número 6. Hay algo maravilloso que va a hacer con nosotros el Espíritu Santo en un futuro. Esto viene en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un día tú y yo vamos a resucitar, es decir, nos vamos a morir y luego vamos a ser levantados de entre los muertos con un cuerpo glorificado. ¿Quién va a hacer esa obra? El Espíritu Santo. Él es el que nos va a levantar para que vayamos a vivir, a morar para siempre con el Señor en cielo nuevo y en tierra nueva. Número 7, Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí hay algo muy interesante. El espíritu de adopción, es decir, fuimos adoptados para ser hijos suyos, ¿sí? No éramos hijos, Él nos adoptó para ser sus hijos. Y es tan fuerte esta relación con Él, que contrariamente a cuando éramos esclavos, ahora tenemos la confianza de hasta decirle Abba. ¿Estás comprendiendo? Es decir, tengo una relación paternal con Dios y eso no me limita. Le puedo decir hasta papito. Así tan profunda es la relación con el Señor. Pero ¿quién es el que me lleva a poder tener esta relación? El Espíritu Santo. De tal manera que entonces yo puedo hablarle con confianza a Dios. Yo puedo acercarme a Él sabiendo que hallaré gracia, hallaré oportuno socorro para mí. Entonces Él nos adoptó. No éramos hijos, nos hace sus hijos, mas a todos los que creen en Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y posteriormente dice la Escritura que podemos decirle Abba, Padre. Deberías de intentar un día decirle papá o papito. Te vas a sentir raro al principio, pero luego no se siente bien, ¿sí? Es que como que nosotros siempre es padre y padre y padre. ¿Te has notado eso? Siempre estamos orando así. Y cuando oyes que alguien le dice papito, te volteas y dices, ¿qué le pasa? Pero es válido. Podemos decirle Abba. ¿Sabes qué es bien interesante? Porque ese término Abba en la Biblia era el término que utilizaban los hijos judíos para hablarle a sus papás. Y Jesús lo toma para decir, porque también Él le dice a su padre en algún momento en los evangelios, le dice Abba. Y entonces, haz de cuenta que Él rompe con los esquemas y lo que hace es decir, tú también le puedes hablar así al Padre Celestial y decirle papito. Esta es la mitad de la obra más profunda que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Esto es lo que tú y yo tendríamos que buscar. Ahora, déjame hablarte de esto y luego vamos a volver a lo que falta. Tú has visto que hay gente por la que uno ora o se ha orado, incluso te pudo haber pasado a ti que oraron por ti y te caíste. Sí, no sé si a alguien le haya sucedido. Bien, eso quiero decirte que lo primero que yo tendría que preguntarme es si es bíblico. ¿Es bíblico eso? ¿Dónde viene en la Biblia? Es que si no cuestiono, si no veo si está en la Biblia o no, entonces yo puedo estar viviendo y creyendo algo que no viene de Dios. Y por eso luego se meten cosas a la iglesia. Pero no se preocupe, si hay base bíblica. Respire ahora. Qué bueno, pastor. Pero por eso no tiene que encontrar en la Biblia la respuesta. Sabes, yo mucho tiempo no creí en eso y lo vi, pero le digo que luego me volví intelectual y decía, pues eso, ¿qué les pasa? Pero el problema es que no entendemos por qué sucede ni para qué sucede. Y cuando uno es ignorante a eso, entonces te quedas flat, es decir, te quedas en cero y dices, pues no, pues ahí está un hermano ahí, está orando por todos y se están cayendo. Quiero decirte que esa es una experiencia
y que en la Biblia, aunque tiene testimonio de la experiencia, no es muy abundante y que ni siquiera es algo que tú y yo tendríamos que buscar. Lo que te estoy mencionando, eso sí, eso tiene que ser frecuentado, tengo que buscarlo. Eso sí, tengo que procurar que yo lo esté viviendo, la santificación. Tengo que procurar que eso lo esté viviendo. El testimonio de que soy hijo de Dios, tengo que tenerlo en mi interior. Pero esta experiencia de caerse no es algo que la Biblia diga que te tenga que suceder, sino puede suceder. Tampoco significa que quien la viva es más espiritual que el que no la vive. No, pero puede llegar a suceder. Ahora, ¿por qué quiero que lo sepas? Porque mira, necesitamos entender las cosas que vivimos como cristianos. Si no, entonces no nos diferenciamos de nadie y solo estamos viviendo por vivir. Sonó una canción, ¿verdad? De los 80s. Bueno, yo tengo que saber, tengo que encontrar un testimonio bíblico de las cosas. Y si lo encuentro y lo tengo, entonces no voy a tener temor de nada. Así que, ¿dónde viene el testimonio de que es posible que uno se caiga? Abre tu Biblia en Daniel capítulo 10, por favor. Daniel capítulo 10, en el versículo número 10 precisamente. Y dice de la siguiente manera la escritura: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Lo que tú tienes que entender es lo que le pasó a Daniel. Alguien lo toca y de repente él se ve obligado a ponerse en sus rodillas y sobre las palmas de sus manos, en 4 puntos. ¿Ok? Obviamente quien lo está tocando es Dios. No hay ningún ser humano tocándolo, es Dios. ¿Ok? Por eso dice que hizo, es decir, algo le llevó, no pudo resistirlo y pum. ¿Ok? Otro pasaje, Juan 18, versículo 6, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron. ¿Y qué pasó, hermanos? Y cayeron a tierra. Recuerda que el nombre yo soy es el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. Jesús se lo atribuye porque es Dios mismo, lo menciona y al mencionarlo esta gente se va para atrás y cae. ¿Ok? Impresionante. Otro pasaje, Hechos capítulo 9, versículo 4, la experiencia de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 4, dice que una luz, dice en el 3 que una luz lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayendo en tierra, mira, Pablo seguramente no iba a caballo, aunque mucha gente lo monta a caballo en esa escena, pero no iba a caballo, la Biblia no nos lo deja ver. Lo más seguro es que fuera caminando. Y resulta que la luz lo rodea y de repente al suelo. ¿Ok? Un último pasaje, aunque hay más, solo voy a citar 4, Apocalipsis 1:17, que dice de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es una revelación de Jesús a Juan. Cuando Juan ve esto, él cae a tierra, dice, caí como muerto. Entonces, hermanos, estos pasajes nos dejan ver que sí es posible vivir una experiencia en donde, escucha esto, por la presencia, la majestad y el poder de Dios, yo podría caerme. Y puedo caerme hacia el frente y puedo caerme hacia atrás. Lo interesante en estos pasajes es que no hay seres humanos de por medio ministrando. ¿Ok? Y sin embargo sucede. No quiere decir que no pueda suceder a través de alguien que me ministra, pero tienes que entender que si un día alguien ora por ti y te caes, por la razón es porque la presencia de Dios fue tan fuerte que no pudiste soportarlo y te caíste. Así. Pero no es necesariamente la llenura del Espíritu Santo.
De hecho, también es interesante que estos pasajes que yo te estoy mencionando, ni siquiera aparece mencionado el Espíritu Santo, aparece mencionado Dios y Jesucristo. No por eso no está Él presente, Él está presente, obviamente. Solamente quiero que comprendamos qué es lo que sucede. Pero nunca la Biblia menciona que esto haga más a alguien o lo haga menos. Simplemente hay quienes pueden llegar a vivirlo y hay quienes no lo van a vivir, quizás nunca en toda su vida como cristianos, y eso no significa nada. O sea, si tú estás pensando que eso te hace más espiritual, no te hace más espiritual. Eso habla de que eres más sensible al Espíritu Santo. Tampoco significa que seas más sensible al Espíritu Santo. Significa simplemente que un día Dios te tocó y te caíste y se acabó. No lo estoy denigrando la experiencia, pero no es una experiencia que debamos procurar. Va a suceder en la medida que Dios quiera que suceda y cuando Él quiera. ¿Estamos comprendiendo? Yo sé que parece clase de seminario, pero necesito que comprendan. Para mí es muy importante que usted conozca y sepa. Si no puedo pasarme la vida cantando, si aunque es padrísimo cantar, necesito aprender. Y yo lo que quiero es que aprenda sobre el Espíritu Santo, para que cuando Él caiga sepamos que es Él. Sepamos que es Él. Sí, porque mire, luego vienen los abusos. El otro día vi una imagen donde están ungiendo con aceite a un tipo y está el pastor, creo que es el pastor, y otro señor que está ahí con él. Tienen un bote de esos de agua de 20 litros lleno de aceite y se lo están vaciando a la persona. O sea, tengo que pensar. No, hermanos, es que en nombre del Espíritu se han hecho muchas cosas y se han dicho muchas cosas, pero yo tengo que ser prudente y a ver, espérame. Se ungía con aceite, sí, se derramaba aceite con una redoma cuando se ungía al rey o al sacerdote, y claro, sus vestiduras se mojaban, pero 20 litros de aceite sobre ti, o sea que es la superunción. Digo, para darle algún nombre, pues a lo mejor por eso es un chorro de aceite, ¿no? Así que extra archi recontra superunción para todos. Obviamente no es así. Ahora, en todo caso, yo tendría que entender por qué me caí. Sí. Porque si no sé qué obra Dios estaba haciendo a mí o a dónde me quería llevar. Mire, una vez leí el testimonio de un hombre que en un culto, creo que sucedió con Jonathan Edwards, aquel hombre en Estados Unidos usado poderosamente por Dios, que trajo un despertar, un avivamiento a los Estados Unidos por medio de él. Que un hombre en una de sus reuniones se cayó y se quedó tirado. Estaba como muerto y estuvo horas tirado, y de repente se levantó y dice que corrió a su casa y le pidió perdón a su esposa y a sus hijos. Cuando luego le preguntaron que qué era lo que había pasado, dice: es que cuando yo estaba allí tuve una revelación de Dios hablándome que yo tenía que perdonar tenía que pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos por todo el daño que yo les había estado haciendo, y que era mi última oportunidad. Ups. Y entonces te vas a dar cuenta que mucha gente se cae por novedad. Sí, yo honestamente cuestiono, así como cuando dicen: a ver, pónganse todos de pie, y luego le hacen así todos. O sea, yo cuestiono eso. Me parece que no es para eso. Sí, pero como nos gusta un tanto el show, pues ahorita me voy a quitar el saco y lo voy a aventar de ese lado. Por favor, se caen, no me quiero ver mal, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no es para eso. O sea, necesitamos honrar a Dios y honrar al Espíritu Santo precioso que el Señor nos ha dado, y no puedo tomarlo para eso, honestamente. Y desgraciadamente mucha gente lo hace así, y no es para eso. Dios nos da algo precioso y tenemos la facultad de echarlo a perder. Hace poco me pasaron una oración de Martín Lutero, en donde él estaba orando y él decía que qué bueno que Dios había hecho todas las cosas a través de él. Dice: porque si lo hubiera hecho yo, lo hubiera echado a perder. Ahora déjame platicarte esto mío. Ya voy a acabar. Yo sé que faltan 7 más, pero son breves.
Cuando yo era pastor en Ciudad Victoria, yo empecé a conocer más del Espíritu Santo. Y el Señor empezó a obrar en mí de una manera especial, convenciéndome de cosas que yo necesitaba ser convencido. Pero yo lo que no quería era caerme. ¿Por qué? Porque soy el pastor. O sea, espérame tantito, yo soy el pastor, o sea, yo estoy acá. Tú, congregante, estás acá. O sea, si tú te caes está bien, si yo estoy acá, o sea, no, me voy a ver mal. ¿Ok? Entonces a mí me preocupaba mucho eso. Resulta entonces que ahí en esa iglesia, una hermana muy querida nuestra, que se llama Marta, por cierto, me acuerdo que yo le huía a la hermana, porque la hermana cuando oraba por ti te caías. Entonces yo procuraba que en los tiempos de oración yo no quedar cerca de ella, porque yo no quería verme mal cayéndome. O sea, entiéndeme, soy el pastor, o sea, estaba uno inflado hasta acá, ¿sí? Y entonces una pequeña reunión de oración, estábamos en círculo y yo no me di cuenta del todo que ella tocó de este lado mío. Entonces ahí estábamos orando, estábamos cerca del altar, un altar parecido al que había en 1973 aquí, ¿se acuerdan? Que estaba muy padre ese. No digo que este no esté bonito, también está padre, pero tenía su significado, ¿verdad? Y yo estaba ahí, entonces dije, hermano, vamos a orar por la persona que tiene a su mano izquierda. Y nos volteamos. Y pues yo me tocó ministrar a la hermana, ¿no? Estoy orando por el Señor, bendícela, llénala con tu espíritu, etc. Y luego digo, hermanos, ahora vamos a orar por el de la derecha. Y cuando me volteé dije, híjoles, ya me agarró la hermana. Y entonces todavía yo no terminaba de hablar y decir, ore por su hermano que está a la derecha, cuando la hermana me puso la mano y yo sentí que me jalaron para atrás así, con una fuerza impresionante, que caí encima del altar y crujió el altar porque era de madera. Me puse un reverendo trancazo, ¿verdad? Caí y luego hasta el piso, así, pum, pa, así. Y quedé en el piso. Yo estaba en el piso, lo platicaba en el culto de la mañana. Yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo me quería levantar y no podía. Y decía, Señor, me tengo que levantar. Y los hermanos bien contentos, yo ya que decían, gloria a Dios, aleluya. Y yo, Señor, es que no me veo bien aquí abajo, Señor. Después de un rato me pude levantar, me ayudaron a levantarme y me senté en una banca, la banca de este lado, lo recuerdo. Ahí estaba yo diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué onda con esto? Porque quiero que sepas que yo soy Dios y que yo soy el único que puedo guiarte a que me conozcas, nadie más. Es la única vez que me ha pasado. Y hubo una razón y un motivo divino para que sucediera. Mi orgullo fue doblegado para mirarlo solo a Él y siempre a Él. Por eso la gran obra del Espíritu Santo es llevarnos a una convicción de cosas. Yo te cito la experiencia no para que la busques, sino porque puede llegar a suceder, y en mi vida sucedió con una razón. Pero yo no seguí buscando esa experiencia. Yo sigo buscando el Espíritu Santo porque quiero que me santifique, porque quiero que me guíe, porque quiero que me enseñe. Por eso busco del Espíritu Santo. Vamos a terminar. Número 8 de las cosas que he estado mencionando. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo en tu vida, en tu interior, es el poder para que puedas proclamar el Evangelio de Jesucristo, para que puedas abrir tu boca y les puedas decir a otros, Jesucristo es la respuesta, para que lo hagas sin temor, para que lo hagas con convicción. Número 9, Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27, donde nos dice que tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas. Esto quiere decir que el Señor está en nosotros, es decir, nos ha ungido, su presencia está sobre nosotros y nos capacita para hacer la obra del Señor y conocer la verdad y saber cuando algo no viene de Dios. De esto hablé un poco la semana pasada, no abundo más. Número 10, 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras
del Espíritu. Aquí hay dos cosas: nos selló, le pertenecemos, somos de Él. Las arras significa el adelanto de la abundancia que Él va a traer sobre nosotros. Para eso se daban las arras, como un testimonio de lo bueno que venía. Número 11, nos ayuda cuando oramos. ¿Te acuerdas que dice Romanos 8:26? ¿Cómo hemos de pedir como conviene? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número 12, Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Algo que hace el Espíritu Santo es que te redarguye y te convence de pecado y te dice: pecaste. No te dice te equivocaste, te dice pecaste, arrepiéntete. Número 13, 1 Corintios 12:4, en donde dice allí que hay varios dones, pero ¿quién nos los da? El Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 11. Pero todas estas cosas, refiriéndose a los dones que se mencionan en versículos anteriores, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Y número 14, Romanos 8:13. Y quiero que lo leamos con detenimiento. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo te da el poder para que la carne no gobierne tu mente ni tu corazón, que tú la puedas vencer. De tal manera que tú no tienes que estar atrapado por nada, ni por nadie, ni por tus impulsos, porque el Espíritu que mora en ti te da el poder para vencer tu amargura, tu resentimiento, tu falta de perdón, tus escapadas mentales. Porque luego, yo no sé si usted sabía, pero tenemos pecados mentales. Sí. Hay quienes fantasean aquí con cosas y con personas. No hacen nada, nada más las piensan, pero es pecado. Sí, así es. Entonces, el Espíritu Santo me da el poder para yo vencer eso y no permitir que la carne me gobierne. Mira, hermano, yo he entendido esto a la luz de la Escritura. Nuestra principal lucha no es contra demonios, aunque existe esa lucha, es contra tu carne. Sí, contra tus impulsos ahí adentro, contra tus sobrereacciones. Y por eso la Biblia le da tratamiento diferente. La carne se crucifica, los demonios se echan fuera. La carne se doblega, los demonios se echan fuera. Y hay que hacer esa diferencia, es importante. Porque entonces, mira, una vez me dijo un pastor que sabe sobre este asunto de liberación. Me dice: Jonatán, es más fácil echar fuera un demonio que controlar tu carne. Dice: porque la carne necesita disciplina. Y por eso mucha gente que lucha con su carne dice: es que traigo un demonio. No, póngase a orar, hermano. Póngase a leer la Biblia. Pues no ora y lee la Biblia y quiere que su carne no moleste. Pues, está en chino. Es como los que se inscriben en el gimnasio y no van. O sea, si quiere lograr algo tiene que entrar. De otra manera, hermano, pues no sirve. O sea, pagó 1,000 pesos por ir al gimnasio, pero hay que levantar las pesas también. Mira, muchos quisieran que hubiera un hongo michoacano espiritual. ¿Sí se acuerda del hongo michoacano? Ese era bueno para todo, pero literalmente para todo. Y uno quisiera así: no, pero algo, pastor, así como que ya me haga santo. Es cultivo, es disciplina. No hay otra manera. Yo puedo amanecer muy cansado mañana, y de hecho así es todos los lunes, pero aún así me levanto y oro, porque necesito estar con Él. Porque si no estoy con Él, no sirve de nada. Así que, hermano, te enseño esto que está en su palabra para que anheles a su Espíritu.
para que permitas que Él haga la obra, para que cuando estemos aquí digamos, como cantamos ahorita, Espíritu Santo, ven. No es, Señor, túmbame, no, Señor, es lléname, quiero ser santo. Señor, convénceme de mi pecado, de lo que está mal en mí, no te ofende y te ofende, perdón. Señor, quiero tener el testimonio interno de que soy tu hija, de que soy tu hijo. Señor, gracias porque tengo la convicción de que cuando estoy orando y no sé cómo decirte las cosas, el Espíritu Santo está allí obrando, intercediendo por mí. Entiende, la mayor obra de Dios en tu vida por medio del Espíritu es el hecho de que te da dones también para que le sirvas, para capacitarte en la obra del ministerio que el Señor te ha dado, para levantarte como apóstol, profeta, ministro, pastor, misionero, etcétera. Esa es la gran obra del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que tienes que buscar, su presencia, buscarlo a Él, no por lo que da solamente, sino por quién es Él. Yo no quiero solo que me toque. Está bien, por un lado, cuando dices, entiendo cuando decimos quiero que me toque, es transfórmame, cámbiame totalmente, Señor. Y entonces Dios te va a decir, te apartas de esto y te alejas de esto. Y el Señor va a empezar a obrar en ti. ¿Ok? ¿Aprendió algo hoy? Sí. Yo sé que cuesta aprender, pero necesitamos aprender. Sí. Yo sé que es más emocionante un sermón así donde me digan que me van a ministrar, que llegará otro domingo en que ministremos a la gente, porque lo va a haber. Sí. No le voy a decir cuándo. Sí. Pero va a haber un próximo domingo de ministración. Pero creo que entonces ya sabemos que cuando cantamos y oramos y le decimos Espíritu Santo lléname, ya sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Ya hay una conciencia más clara de qué es lo que estoy pidiendo que Él haga en mi ser interior. Permitamos que lo haga para gloria de su nombre. No se quede en la orilla. Decía mi papá, quiero terminar con esto, que mucha de la gente se queda en la orilla se queda en la playa, porque está más padre el agua, ¿no? Ahí es donde puedes tomar limonada y tus lentes de sol y todo ese asunto, ¿no? Te pones bronceador, bloqueador y la pasas a todo dar. Pero decía mi papá, no, allá adentro no se pone bueno. No sé si usted se ha metido un poquito más allá adentro. Mire, una vez nosotros, mi esposa y otros muchachos íbamos en una banana y pues que nos caemos en mar abierto. Y quieres pisar y no pisas. ¿Sí has notado? Y no estás así. Y luego una chica que iba ahí con nosotros dice, oigan, aquí hay tiburones. Y yo le dije, oye, ese tema no se toca aquí en este momento. ¿Cómo se te ocurre? El caso es que fue muy emocionante estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque estábamos a depender unos de otros y esperar a que nos volvieran a subir una lancha. Porque tienes que estar tranquilo y conservar la calma. ¿Sí? Y fue una buena experiencia, al menos yo aprendí. Claro, a toda hora y estar ahí luciendo tu maravilloso cuerpo en la playa y que todo el mundo te vea. No, sí es muy padre ver cómo el Señor toca a otros, cómo el Señor llena a otros. Que te llene a ti y que te haga ver mal como al pastor. Le dijo una vez un amigo pastor, Jona, ¿nunca has pensado por qué caíste encima del altar? Le dije, no. Seguramente porque estaba ahí. Dice, no, si es simbólico, tienes que morir. Tienes que morir a ti mismo. Hijo, es Dios tratando contigo. O sea, ¿le buscas? ¿Quieres más del Espíritu? Pues prepárate, porque te va a llenar y va a hacer en ti lo que Él quiera hacer. Solamente disponte. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar con un canto. Cierre sus ojos, póngase de pie, cierre sus ojos. Y dile al Señor que quieres que te llene con su Espíritu Santo. Señor, estoy entendiendo más esto. Y sabes que, Señor, sí quiero más de tu Espíritu. Por mí, porque te necesito. Pero también mi familia. Quiero que mis hijos, Señor, ardan con el fuego de tu Espíritu. Quiero que mi hija, Señor, pueda vivir incluso una experiencia superior a la mía con tu Espíritu.
Señor Jesús, danos una experiencia refrescante con tu Espíritu Santo, en la que seamos redarguidos de nuestro pecado como congregación, Señor, en la que seamos santificados, en la que caigamos humillados delante de ti para decir: Señor, no queremos ninguna otra cosa sino a ti, a tu Espíritu. Y Señor, no nos vamos a resistir. Hazlo como tú quieras, hazlo cuando tú quieras, Señor, pero hazlo. La iglesia, el divino Redentor, Señor, te busca, te buscamos. Y es nuestro anhelo, Señor, que haya un nuevo momento en el que vivamos cosas grandes, en el que proclamemos el Evangelio como hace tiempo no lo proclamamos, en el que al estar aquí, Señor, tu presencia sea tan grande y tan palpable, y el mover de tu Espíritu, Señor, tan irresistible, que entendamos quiénes somos y quién eres tú, Señor. Que tu gloria caiga aquí, Señor. Que tu Espíritu nos llene, Señor. Y que no tengamos otra cosa sino que decir: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres el único Dios verdadero. Llénanos, Señor. Llénanos, te lo pedimos, con tu Espíritu Santo. Trae todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Ore ahí en su lugar y dígale: lléname, Señor. Quiero de ti, Señor. Quiero de ti, Señor. Quiero más de ti, Jesús. Lo anhelamos, Dios. Hazlo una vez más. Hazlo otra vez como testimonio a la generación presente, Señor. Hazlo una vez más, Señor, para que generación venidera sepa cuán grande eres y conozca tus obras y tus maravillas. Hazlo, Señor, y que sea el mejor legado para la siguiente generación de nuestra iglesia. El legado de la verdad, de conocerte, de la presencia y el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Hazlo. Hazlo, Señor. Sorpréndenos un día, Señor. Sorpréndenos un día, Dios. Y que ya no sea la historia del 73, que sea la historia del 2000, del 2016, 17, no sé, Señor, pero que haya una nueva historia para nosotros. Te lo suplicamos, Dios. Ven, Espíritu Santo. Oh, llénanos, Espíritu de Dios. Que una vez más suceda, que una vez más pase, Señor. Para ti, Señor, para gloria tuya. Y que cada familia, Señor, tenga un testimonio grande y glorioso de quién eres tú. Que cada familia, Señor, viva una experiencia diferente aquí, Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Salvando, sanando, renovando, Señor. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Oh, ven, Espíritu, ven. Te anhelamos. Te anhelamos. Aleluya. Te anhelo, Espíritu de Dios. Te anhelo con todo mi corazón.
Gracias. Gracias. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. A Él la honra y la gloria. Yo creo que lo volverá a hacer. Preparémonos, lo volverá a hacer. Preparémonos para ello. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, llévanos con bien a nuestras casas. Hay algo nuevo aquí adentro, Señor. Hay un anhelo ferviente. Permítenos cultivarlo. Y esperamos ese día, ese glorioso día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.